Acabo de tener la mejor cena de mi vida sin duda alguna. Primero un poco de contexto. Acabo de volver de un viaje por el viejo continente. En un principio esta travesía era para conocer diferentes ciudades porque queremos irnos de México en un futuro cercano, pero poco a poco se fue convirtiendo en una excusa para visitar a personas queridas que viven por allá, tomarnos unas merecidas vacaciones y probar varios restaurantes. Muy afortunados. La cocina siempre ha sido una parte fundamental en mi vida. Últimamente ha tomado más protagonismo desde que empecé Alcachofa y Fon, un proyecto precioso de cursos en línea de cocina a base de plantas, junto con mi novia y la maravillosa chef Alcachofa. Hemos creado 5 temporadas de cursos con más de 80 recetas diferentes y durante este tiempo he aprendido un montón sobre la cocina, sobre las plantas, sus propiedades, combinaciones y el sinfín de posibilidades en este mundo tan grande. Desde que me acuerdo tuve una gran afición por probar, descubrir y explorar diferentes lugares, pero últimamente se ha acentuado más. Antes de viajar a cualquier lado, hago una investigación de los lugares que me gustaría conocer y los restaurantes que me gustaría probar. Uso Google Maps y Happy Cow para ver la ubicación y checar si estaré cerca, cómo puedo llegar, y ahí mismo ver fotos, el menú y algunas reseñas. También busco algunos blogs o enlistados para ver un poco más a fondo y no solamente dejarme llevar por las fotos de alguna red social. Todo lo agrego a un mapa que hice en Google Maps, que está lleno de restaurantes, supermercados y algunas tiendas veganas en diferentes partes del mundo, y lo voy actualizando constantemente. De hecho, ya tiene más de 800 lugares. Es público, gratis, fácil de usar y te dejé un link acá abajo en la descripción por si quieres usarlo. Funciona mejor en tu celular que en una compu. Antes de partir a este viaje me topé con un restaurante que me llamó muchísimo la atención, tanto que fue el único lugar al que reservamos antes de irnos. Se llama Al San Pietrino Trattoria. Esta es la breve historia de cómo nos fue conociéndolo. Llevábamos un par de días en Lisboa, en Portugal. Antes de llegar estuvimos en Porto, donde gozamos de los famosos pastéis de nata que excedieron cualquier tipo de expectativa. También probamos una francesiña, que es un platillo local que dejó mucho que desear. Y comimos unas donas en Scoop and Dough, catalogadas como las mejores donas del mundo según Happy Cow, y vaya que merecen ese título. Se acercaba el día de nuestro date más anticipado. Estábamos emocionados aunque no sabíamos qué esperar. No habían muchas fotos en internet y como después nos contaron los dueños, no les gustan y son muy buenos en Instagram. Así que más bien fue confiar en nuestra intuición. Me puse la única camisa que llevaba al viaje. Caminamos por las calles de Lisboa, siguiendo el mapa y buscando por callejones, cruzando por distintos barrios. ¿Qué vas a comer? Pasta. Tenemos que entrar en esta callecita. En esta callecita angosta nos encontramos con la terraza abierta. Desde ahí ya estábamos encantados. Casi lloramos de felicidad de estar ahí y de sentir el lugar y eso que ni habíamos empezado a comer. Casi empiezo a llorar y prende. Conocimos a Casia, la cofundadora, y luego a Mateo, un fan del fútbol y parte del equipo. Pensé en lo afortunado que soy de poder vivir estas experiencias. Al ser una trattoria, el menú va cambiando. No es tan fijo ni formal como un restaurante y tampoco hay que esperar que siempre tenga pizza, porque pues eso sería una pizzería, según aprendí, y tiene todo el sentido. La carta tenía pocas opciones, comparándolo con un restaurante común, pero todo se veía impresionante. Tenían puros clásicos italianos veganizados y previamente aprobados por la mamá y la nonna. Pedimos una kombucha fresca de mandarina y un ginger ale. Nos trajeron una brocheta de cortesía y Mateo nos explicó un poco el trasfondo y el origen de ese platillo. ¿Dónde es este plato? Este plato es un plato típico de Abruzzo, la Ricciao, ma exactamente de la ciudad de Pescara. Es un plato que originariamente es un cordero. No puede ser. Pepe, no puede ser esto. Estaba espectacular. Y ahí fue cuando empezó el baile sensorial. Olores, sabores, texturas, recuerdos. Llegó la tabla de quesos más exquisita. Un brie, un curado, un camembert y un mozzarella hecho en casa. Alex, el chef y el otro cofundador del proyecto,
nos explicó que para hacer mozzarella de la forma tradicional se necesita usar mucho plástico, que por la misma razón ya no lo usan y entonces lo hacen untable. Pude haber comido una rebanada de ese pan y con eso estaba servido. Se fue haciendo de noche. Compartimos también una lasaña. Tenía toques dulces, tomatosos fuertes y una carnita llena de sabor. Comimos un espagueti con temática del mar. Era potente y recordaba la costa. Volteamos a ver el cielo y las estrellas. Llegó una especie de pollo que me dejó sin palabras. Huele wow. Huele wow. A ver. Está muy bien. Or like, what does this mean? Qué cosa más espectacular. Mi boca no entendía lo que estaba pasando. Sentí como si mis papilas gustativas llevaran 30 años teniendo una tecnología vieja y obsoleta y de repente le instalaran una fibra óptica y las hicieran 10,000 veces más potentes. No podía creer el sabor, la textura. Comentamos justo que ese lugar debería tener más reconocimiento y que mucha más gente debía saber de él. Pedimos un tiramisú porque Sofía es la más aficionada. Tenía mucha textura. Y Sofía y yo estuvimos de acuerdo que el que ella prepara es del mismo calibre. Los fundadores Alex y Casia salieron a platicar con nosotros. Tenemos muchas cosas en común, como la pasión por la cocinada y la misma urgencia por detener la explotación animal. Entendimos su frustración al intentar explicarle a la gente que se puede comer más rico sin utilizar a los animales, ya que lo hemos vivido mucho en México, nuestro país, recreando los mismos platillos de siempre pero con un ajuste chiquito. Nos contaron que hacía un tiempo habían recibido al mamá de Alex, una clásica señora italiana, quien le había enseñado muchísimos de esos platillos toda su infancia, y que al probar esos mismos platillos de antaño, pero ahora veganizados, dijo algo como muy bien, o bueno, molto bene, o algo así. Que ella hubiera dicho eso es como si el chef Gusto hubiera dicho como magnifique ante la creación de un simple mortal. Aunque bueno, Gusto se veía tipazo y seguramente hubiera celebrado el arroz con catsup. También nos contaron la historia de su restaurante, que abrió en plena pandemia, y las dificultades que han tenido hoy en día al haberlo fundado en una ciudad ajena a la suya, siendo él italiano y ella suiza. Lo que sentimos en ese momento y que todavía sentimos hoy es que es un proyecto con muchísimo corazón. Y eso siempre se nota. Son ellos mismos en la cocina, hablando con cada proveedor, viendo cada detalle con lupa y yendo en un camino que no necesariamente es el convencional, buscando hacer lo correcto antes que hacerlo meramente por dinero. La verdad es que no planeaba hacer este video hasta que cenamos ahí. De hecho, a la mitad, Sofía y yo dijimos, tenemos que volver a probar el resto de las cosas del menú. ¿Qué tal cenaste? ¡Deliciosa! El restaurante cerró para descansar unos días y tristemente nos tuvimos que ir de Lisboa. Pero bueno, fue para conocer los Alpes, entonces todo bien. Me quedé con ganas de retratar a Alex, a Casia, a Mateo y al resto del equipo, de probar todas esas delicias y de sacarles mejores videos. Como puedes ver, nos oscureció muy temprano y no fueron las mejores tomas. Pero ya llegará el día en el que volvamos al San Pietrino Trattoria. Volveremos con mucha emoción y mucha felicidad de que exista un lugar así en el mismo mundo que por lo general prefiere voltearse hacia el otro lado cuando se habla del abuso que es comer animales. Obviamente influyó muchísimo el hecho de que estaba de vacaciones, despreocupado, abierto al mundo en general y encima estuve con la mejor compañía posible. Pero bueno, justo por todo eso fue la mejor cena que he tenido en toda mi vida, hasta ahora. Bellísimo. Y nada, eso era todo. Un pequeño recordatorio de que todavía existen personas eligiendo la empatía sobre la apatía. Se siente muy bonito y me da esperanza. Y bueno, ya sabes dónde cenar cuando vayas a Lisboa. Te mando un abrazo y nos vemos por ahí o por allá. No lo sabemos. Happy dance, happy dance.